El muro de dinero. Buen día y bienvenidos a esta segunda emisión de qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy, viernes 3 de abril de 2026, entender quién sostiene la pluma es tan importante como entender quién sostiene el fusil. Si el New York Times es el ariete ideológico del progresismo liberal contra Trump, Bloomberg es algo más complejo y, en mi opinión, más peligroso para la razón de Estado del actual presidente. Aquí les presento un pequeño perfil de inteligencia sobre la casa Bloomberg. Bloomberg, el muro del dinero. Esto es el Wall Street contra Trump. A ver, a diferencia del New York Times que ataca desde la moralidad y la cultura, Bloomberg, LP, ataca desde el mercado. Hay tres factores claves que debemos de considerar para nuestros futuros análisis. El conflicto de intereses. ¿Quién es el dueño de Bloomberg? Michael Bloomberg no es solo un editor, es un exalcalde de Nueva York y un multimillonario que gastó casi $1,000 millones de su bolsillo en el 2020 para intentar derrotar a Donald Trump en las primarias demócratas. Para Michael Bloomberg, la batalla contra Trump es personal y política. En el enfoque económico, el globalismo, Bloomberg es el órgano oficial del orden financiero global. Son críticos de Trump no necesariamente por progresismo, sino por la estabilidad de mercado. Aranceles. Bloomberg detesta el proteccionismo de Trump porque interrumpe las cadenas de suministro globales. Y la incertidumbre. Odian la furia épica o el estilo impredecible de Trump porque los mercados financieros pues aman la previsibilidad. Y la autoridad técnica. A diferencia de otros medios, cuando Bloomberg ataca, poner atención a esto, cuando Bloomberg ataca lo hace con datos, terminales financieras y análisis de deuda. Si dicen que la estrategia de Trump en el Golfo está afectando el precio del barril o la confianza en el dólar, los inversores escuchan. Son los que alimentan la narrativa de que la economía de Trump es frágil o insostenible a largo plazo. Así que mientras el New York Times le dice a su audiencia que Trump es una amenaza para la democracia, Bloomberg le dice a su audiencia que Trump es una amenaza para su cartera de inversiones. Es vital ver a Bloomberg como la voz de la élite financiera transaccional. Si ellos critican un movimiento de Trump en el Pacífico o en Irán, es porque ese movimiento está golpeando los bolsillos de quienes manejan los hilos del dinero global. No sé si ustedes vieron ese discurso de Donald Trump, cuando él habla con respecto a la colaboración de los países OTAN, que pues se negaron a ayudarle a abrir el estrecho de Hormuz. Fue bien crítico y, en mi opinión, bien mal educado. Eh, yo no estoy defendiendo a Emmanuel Macron, sino que defiendo la moralidad y la ética. En mi percepción fue muy antiético esa manera burlona del presidente de los Estados Unidos, el presidente de ese calibre de país, de mofarse de otro presidente. Así que nos encontramos a Emmanuel Macron contra Donald Trump. Un divorcio en el liceo. Como les digo, la primera fuente que vamos a citar es The New York Times con el periodista Mark Landler. Hablaremos de la rebelión de los vasallos como concepto geopolítico. El concepto clave aquí es la autonomía estratégica forzosa. Macron, el eterno camaleón de la diplomacia, ¿no? El hombre que intentó ser el susurrador de Trump en el 2017, pues ha tirado la toalla al decir que esta no es nuestra operación. Francia está declarando oficialmente que la seguridad de Europa ya no viaja en el mismo vagón que los intereses de Washington en Irán. Es el fin de la hegemonía indiscutible de la OTAN sobre el espacio aéreo europeo. El bofetón de la discordia. Lo personal hoy ahora se convierte en político. El incidente de Brigitte, que hemos captado perfectamente en ese discurso de Donald Trump, Trump sabe dónde golpear, ¿sí? La burla.
Trump se mofó del video donde la primera dama francesa parece apartar o corregir a Macron en público. Para un líder como Macron, que proyecta una imagen de Júpiter omnipotente, que el presidente de la superpotencia se ría de su dinámica doméstica en un almuerzo de Pascua es una humillación que no tiene retorno diplomático. La respuesta: Macron ha pasado de la ambigüedad diplomática, su ambigüedad estratégica de flip-flop a una frialdad absoluta. Al calificar las burlas de indignas, ha cerrado la puerta de negociación personal. El cierre del cielo europeo. Este es el acto técnico más grave para la logística de la guerra. El bloqueo es real. Francia, España e Italia no solo critican, han prohibido el uso de bases y espacio aéreo para atacar Irán. La consecuencia: Estados Unidos e Israel tienen que volar rutas mucho más largas y costosas. Europa está aplicando una huelga de brazos caídos y les digo una cosa, esto beneficia directamente a Teherán y por carambola a Moscú. Sí. El estrecho de Hormuz. La coalición de papel. Trump pidió una fuerza de choque para tomar el estrecho de Hormuz por la fuerza. El no de Macron, el presidente francés, lo tacha de irreal y advierte que llevaría una eternidad. Macron prefiere que el comercio se detenga antes que seguir a Trump en una invasión que Francia no puede costear ni política ni militarmente. Y no hay que olvidarnos del factor Friedrich Merz, Alemania. Y es que aquí hay que notar el detalle. El canciller alemán Friedrich Merz, a través de su portavoz, también se distancia. Aunque Merz es más prosistema, ¿no?, que Scholz. El hecho de que califique las amenazas de Trump contra la OTAN como un fenómeno recurrente muestra que Berlín ya no se asusta. Simplemente se resigna a que la alianza pues está rota. Así pues que Macron ha pasado de ser el susurrador de Trump a ser el principal saboteador. Y les digo una cosa, esto no es solo por principios geopolíticos, sino por orgullo herido. Trump le quitó la máscara del líder de Europa y Macron respondió cerrando el cielo francés. Ya no es la diplomacia del flip-flop, la diplomacia ambigua, es la diplomacia del bofetón. Mientras ellos se pelean por asuntos y videos de redes sociales, el mundo se queda sin energía y la OTAN se desmorona en vivo. Ahora veremos si el dinero dice lo mismo que el New York Times o si hay una capa más profunda de traición. Así que vamos a la carga. Amigos, si este artículo del New York Times nos mostraba la herida personal y el ego herido de Macron, este reporte de Bloomberg nos revela la maniobra estructural. Macron no solo está enfadado, está intentando organizar un motín global contra el dólar y el mando del Pentágono. Así que aquí les presento la profundidad de esta torre de mando en esta segunda parte de este video de este Viernes de Dolores. Y vamos a titular esto: El eje París-Seúl-Tokio. ¿El fin del mundo bipolar? Fuente: Bloomberg. Escrito por Anya Nussbaum y Jenny Che. De día de hoy, 3 de abril de 2026. A ver, el concepto geopolítico. El neogaullismo del siglo XXI. El concepto clave es la tercera vía. Macron está resucitando la doctrina de Charles de Gaulle. Francia no quiere ser el patio trasero de Washington ni la factoría de Pekín. Al llamar a potencias medianas como Corea del Sur, Japón, Brasil, Canadá e India, Macron busca crear un bloque que no tenga que elegir entre el caos impredecible de Trump o la hegemonía de hierro industrial de China. Es la razón de Estado francesa buscando sobrevivir en un mundo donde Estados Unidos ya no ofrece seguridad, sino facturas, fracturas y amenazas. Esto es el desafío de las potencias medianas, ¿no? El mensaje en Seúl: no somos vasallos,
Macron ha elegido el patio trasero de la influencia estadounidense, Corea del Sur y Japón, para lanzar su proclama. Es el punto de dolor. Corea y Japón están asfixiados por los precios de la energía debido a la guerra de Trump en Irán. Y Macron les dice, ¿por qué sufren por una guerra que ustedes no eligieron? Y les tira la oferta francesa. Francia se posiciona como el líder de la única potencia nuclear de la Unión Europea y la industria de defensa más poderosa, ofreciendo una alternativa tecnológica. Inteligencia artificial, espacio y energía nuclear. Que no dependa de los caprichos de la Casa Blanca. La caja de Pandora. Y el fracaso histórico. Macron ataca el corazón de la doctrina militar de Trump. Y el argumento. Al recordar los fracasos en Irak, Siria y Afganistán, Macron humilla la efectividad militar de Estados Unidos. Dice que los bombardeos no resuelven nada y que Trump está abriendo una caja de Pandora que Europa tendrá que cerrar. La alternativa. Macron propone una misión de escolta en el estrecho de Hormuz solo cuando cesen los bombardeos. Es decir, condiciona la ayuda europea a que Trump detenga su guerra. La guerra de Truth Social. Trump ha respondido con su artillería pesada digital, como siempre lo hace, ¿no? La sentencia. Calificar a Francia de extremadamente inútil y amenazar que un Estados Unidos no lo olvidaremos. Es el lenguaje de una ruptura total. Trump ya no ve a Francia como un aliado, sino como un obstáculo logístico que le impide volar directo hacia Irán. Ese jueguito de ambigüedad política de Macron, yo siempre dije que es peligroso. Quizás le ha servido últimamente a este hombre de no caerse completamente al fango, aunque siempre se ensucia, pero se mantiene a flote, pero algún día se iba a quemar. Y ha sucedido. Y ha sucedido por donde más le duele. El ego. Le han golpeado el ego al Little Napoleon, al pequeño Napoleón, ¿no? A ver, la cumbre del G7 en junio. El campo de batalla está preparando el terreno para junio. Francia será la sede del G7 y el plan es usar esa plataforma para aislar la postura de Trump y consolidar esta coalición de los medianos. ¿Se acuerda que hicimos un video específicamente con este término, la coalición de los medianos, donde hablábamos de estas potencias medianas? Pues miren, ya empezamos a ver los resultados. Ya empezamos a ver que estas potencias medianas o imperios medianos, potencias medianas, llamémoslas así, potencias medianas, pues sí, ese podría ser el eslabón suelto del imperio estadounidense. Si estas potencias se unen, uno es ninguno, dos es uno, y tres ya son demasiados. Es un movimiento de ajedrez. Macron quiere que el G7 sea el lugar donde el mundo le diga no a la hegemonía estadounidense. ¿Le aplaudimos? Es que lo que pasa es que con Macron no se puede. Quizás esta vez su ego sea realista, lo haga ser más realista y deje por un lado su política de ambigüedad. Sería fantástico ver todo esto. Es que para los que apoyamos el mundo multipolar, esto nos cae como anillo al dedo. Pero viene de Macron, alguien que no se le puede confiar. Alguien que incluso Vladimir Putin cuando lo lleva al Kremlin le pone una mesa, creo que casi que 10 metros y lo pone al final de la mesa. Es el lenguaje, ¿no? No se te cree, Macron. Pero bueno. Pasemos a este artículo de The National Interest, TNI, por sus iniciales. Yo diría que es la pieza que faltaba para entender por qué la furia épica de Trump está encontrando un muro de realidad. Mientras la Casa Blanca vende desfiles de victoria, Peter Suchu nos entrega el inventario de un desastre material que no se veía desde la guerra de Vietnam.
Así que aquí tenemos el análisis de daños para esta torre de mando en este viernes de dolores. Y vamos a hablar del coste real de la furia épica y ese mito de la invictoria. Fuente: The National Interest. Autor: Peter Suchu. El concepto geopolítico: el desgaste estratégico. Sí. El concepto clave es la vulnerabilidad de la alta tecnología. Estados Unidos ha basado su doctrina en la invencibilidad del F-35 y la vigilancia total del E-3 Sentry, ¿no? Estos aviones de surveillance, de espionaje, que lo miran todo, lo escuchan todo, lo calculan todo, que cuestan mucha plata, ¿eh? Irán, con una mezcla de misiles propios y ojos ajenos, ha demostrado que puede sangrar al gigante. Es que poner atención. Perder 20 aviones en un mes no es un daño colateral. Es una derrota operativa que pone en duda la capacidad de Estados Unidos para sostener una guerra prolongada sin agotar su arsenal élite. Esto ya es una victoria de Irán en este periodo. Así que nos encontramos con el cementerio de las águilas, el fin de la invisibilidad del F-35, alcanzado por primera vez en la historia. Un F-35 de 80 millones de dolaritos ha sido dañado por el fuego antiaéreo iraní. El impacto, ese video que circula, pese a ser negado, les digo una cosa, es un golpe psicológico brutal. Sí, el avión invisible puede ser rastreado y golpeado. La ventaja tecnológica de la OTAN, pues como podemos ver, se desvanece. El piloto herido por metralla confirma que el misil penetró la célula del avión. Y no solamente los F-35. Acordaos de que hablamos en su momento también en un video de que los F-35 están ciegos porque los están mandando sin radares, así que los tienen que mantener estacionaditos ahí. Y los iraníes le están quedando al tiro al blanco, pam, 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 porque están ahí parqueaditos. Porque si despegan, no miran. Por eso la bulla de la media, ¿no? Que es tan potente, que es tan resistente, que es tan invencible y invisible, pero la realidad es otra. El Gerald Ford, sabotaje o fatiga. El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford, ha tenido que abandonar la zona por un incendio en la lavandería. ¿Se acuerdan? A ver, en tiempos de guerra, un incendio en una zona cotidiana suele ser síntoma de dos cosas: o una tripulación exhausta cometiendo errores críticos, o un sabotaje interno. Como les dije en su momento, esos son los rumores. Que el soldado estadounidense, el marín estadounidense, está diciendo: esta no es nuestra guerra. Así que el buque insignia tenga que irse a Europa a reparar, pues deja un hueco masivo en la cobertura aérea del Golfo. Y el golpe maestro, la destrucción del E-3 Sentry. Esta es la pérdida más grave. Solo quedan 16 unidades en todo el mundo. El valor del E-3 Sentry es el ojo en el cielo, que coordina a todos los demás aviones. Sin él, el E-2D Hawkeye de la Armada es como intentar ver el horizonte con binoculares de teatro en lugar de un radar de largo alcance. El reemplazo, el E-7 Wedgetail, no llega hasta el 2028. Estados Unidos está operando a ciegas en sectores claves tras este ataque en la base del Príncipe Sultán. Y lo peor de todo, el fuego amigo y los cisternas. La pérdida de 3 F-15E derribados por Kuwait bajo fuego amigo, es lo que nos dicen, y el choque del KC-135 en Irak revelan un caos en el mando y control. La coordinación con los aliados árabes, como podemos ver, es inexistente o desastrosa. El factor X. ¿Quién prestó los ojos? Aquí es donde el artículo conecta con lo que hablamos en el primer video.
amigos, satélites rusos. Los funcionarios ucranianos interesados en meter a Rusia en el conflicto denuncian que los satélites rusos fotografiaron las bases 3 veces antes del ataque iraní al E3 Sentry. Irán no tiene satélites de baja órbita con esa resolución. Si el E3 fue destruido con tal precisión, alguien le dio a Teherán las coordenadas exactas y el timing, el tiempo en movimiento de las aeronaves. Así que podríamos decir que el oso está ayudando al león, pero también podríamos decir que el dragón está ayudando al león. Pero los ucranianos ya han levantado las banderas y dice que son los rusos. Ahora bien, tantas metidas de pata, ¿no? Y esto nos lleva a purgas en el Pentágono. La revolución de pistolas headset. Este es un artículo, la fuente de este artículo es The Atlantic, escrito por Missy Ryan, Nancy A. y Joseph. Nancy A. Joseph. Fecha de hoy, 3 de abril de 2026. Concepto geopolítico, el martillo ideológico. El concepto clave es la desarticulación del deep state militar, del Estado profundo militar. Pete Hegseth no está actuando como secretario de defensa tradicional, está actuando como un ejecutor. Al destruir al general Randy George y purgar a los oficiales vinculados a las políticas de diversidad, lo que él llama basura progresista, está eliminando cualquier resistencia interna en las órdenes directas de Trump. Es la razón de Estado aplicada a la lealtad absoluta en medio de una guerra. Trump no quiere generales que cuestionen, quiere generales que ejecuten. El revelo en pleno combate, ¿no? El general Randy George, caída en el día 33, es inaudito que un jefe de Estado sea destituido a mitad de su mando y en pleno desarrollo de la Operación Furia Épica. Esto es inaudito. El mensaje, Hegseth está enviando una señal clara a toda la oficialidad. Nadie es intocable. La limpieza de altos mandos y abogados militares busca eliminar la burocracia que a menudo frena las operaciones de asalto agresivas. La consecuencia, una inestabilidad interna peligrosa. Mientras 50,000 soldados esperan órdenes en el Golfo, sus comandantes están más preocupados por sus puestos en Washington que por la logística en el estrecho de Hormuz. Así que esta es la realidad Hegseth contra Driscoll. Aquí vemos las grietas en el propio equipo de Trump. Driscoll, secretario del Ejército, amigo íntimo de J.D. Vance. Su posible salida indica que Hegseth está ganando la lucha por el control total del Departamento de Defensa, incluso por encima de las facciones cercanas al vicepresidente. El riesgo, porque esto lleva un riesgo, el ejército es la rama que tendría que llevar a cabo la invasión terrestre de la isla de Kar o la incautación de uranio. Una cúpula descabezada en este momento podría llevar a desastres tácticos sobre el terreno. Solo digo. El dilema del arsenal agotado. Este es el punto técnico más crítico. Washington ha gastado miles de millones de dólares en solo 33 días para interceptar misiles y drones iraníes. El sucesor de George tendrá la tarea imposible de reabastecer inventarios que tardan años en fabricarse, como los misiles Patriot y los SM-6, en cuestión de semanas. Algo que, en mi opinión, es imposible. La logística no entiende de purgas ideológicas, entiende de cadenas de suministro, y estas están rotas. La sombra de los caídos. Dover. El hecho de que Hegseth y George recibieran juntos los ataúdes en la base de Dover justo antes del despido añade un tinte sombrío y personal a la noticia. Para la tropa, ver que su máximo general es despedido mientras ellos mueren en combate es un golpe demoledor a la moral. Sí. Así, amigos, que este artículo nos explica el caos interno en Estados Unidos. Mientras Trump bombardea Irán, Pete Hegseth bombardea el Pentágono. Estas purgas
Pues yo diría que son para preparar la operación terrestre, pero ¿a qué coste? Trump no confía en la guardia, en la vieja guardia, para desembarcar en Har. Quiere hombres que no duden, pero el costo es la pérdida de la memoria institucional en el momento más crítico desde 1945. Amigos de ¿Qué hablan Geo? Entremos a la segunda parte de The Atlantic. El cuadro clínico del Pentágono pues queda completo. Lo que estamos presenciando no es solo una reforma administrativa, es la instauración de una guardia pretoriana dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Así que entremos a la segunda parte de este artículo de Atlantic, las purgas para la torre de mando en este Viernes de Dolores, pues podemos ver, no cesan. Hablemos del martillo de Headset, lealtad sobre estrategia. Guerra total contra guerra legal. El concepto clave es la eliminación de trabas jurídicas. Hesed desprecia la excesiva preocupación por los aspectos legales, que según él maniató a Estados Unidos en Irak y Afganistán. Al destituir al general Randy George, un hombre de West Point y asesor de la era Biden, Trump está quitando el freno de mano legalista. La razón de Estado ahora es, si el presidente lo ordena, el ejército lo ejecuta sin preguntar a los abogados. Hablamos de esto en su momento. Así que patriotas y purgas, ¿verdad? El incidente de Kid Rock. El símbolo de cambio, pues este detalle es fundamental, amigos. El hecho. Dos pilotos de Apache volaron sobre la casa del músico Kid Rock, aliado de Trump, sin autorización. El general George quería investigarlos. Headset canceló la investigación y los llamó patriotas. La lectura. Headset está premiando la lealtad política por encima de la disciplina militar reglamentaria. Esto envía un mensaje sísmico. El favor político del secretario vale más que el manual de procedimientos del ejército. ¿Mm? Eso está muy mal. La caída de un hombre del sistema, ¿no? Este general Randy George no era un improvisado, ¿eh? Presentaba la moderación tecnológica y los lazos con el Silicon Valley. El error de George, tratar de llegar a un acuerdo con la administración Trump basándose en la eficiencia técnica. Hegseth no busca eficiencia, busca alineación ideológica. George, al haber sido asesor de Lloyd Austin, Biden, ya tenía la sentencia firmada. Era cuestión de tiempo de que lo eliminaran. El factor J.D. Vance y Dan Driscoll. Aquí vemos la lucha del poder en el círculo más íntimo. Driscoll, secretario del ejército, protegido de J.D. Vance. Su error fue la soberbia. Sugerir que eclipsaría a Hegseth. El movimiento Hegseth lo está desplazando hacia las negociaciones de paz en Ucrania. En el lenguaje de Washington, esto es un exilio dorado. Hegseth quiere el control total de la guerra en Irán sin sombras que le disputen el odio del presidente. El historial de Hegseth. Éxitos y sombras. Hegseth llega con victorias bajo el brazo, según la Casa Blanca. Junio de 2025. Bombardeo de instalaciones nucleares iraníes. 2 de enero de 2026. Invasión de Venezuela y secuestro de Nicolás Maduro. Realidad política. A pesar de miles de objetivos atacados, Irán sigue en pie. El estrecho de Hormuz está bloqueado y la economía mundial en crisis. La previsión de Trump de que esto acaba en 2 o 3 semanas choca con la realidad de un régimen iraní que no se ha quebrado. Así pues, amigos de ¿Qué hablan Geo? Esto es una advertencia seria. Un ejército que purga a sus generales en plena batalla es un ejército que apuesta todo a la ofensiva final. ¿Sí? El ascenso del general Christopher Lanev, aliado de Hegseth, confirma que la cúpula militar ya no será un contrapeso, sino un eco de la Casa Blanca.
Así pues, amigos, ¿de qué hablan Geo? Mientras vimos en el primer video cómo Rusia destruía el cerebro de las fábricas ucranianas, la PLC Siemens, en este video estamos viendo cómo Headset destruye el cerebro institucional del Pentágono. Ambos buscan una victoria total, pero el costo de inestabilidad es incalculable. Y bueno, continuemos con esta pieza verdadera de artillería económica que nos trae la prensa alemana. Cuando el Frankfurter Allgemeine Zeitung, o FAZ, FAZ, el diario de referencia de la burguesía financiera de Frankfurt, empieza a sollozar, es porque el olor a bancarrota es ya ineludible. En este análisis de qué hablan Geo, en este viernes de Dolores, yo diría que es vital, porque mientras el mundo mira los misiles, el suelo financiero de Ucrania se está hundiendo bajo sus pies. Crónica de un colapso anunciado. Ucrania se queda sin oxígeno. Fuente de Frankfurt Allgemeine Zeitung. Andreas Min. Su concepto geopolítico. El agotamiento del hospicio. El concepto clave es la insostenibilidad del Estado subvencionado. Ucrania ya no es una economía de guerra, es un paciente en cuidados intensivos cuyo tanque de oxígeno, la ayuda exterior, tiene fugas masivas. Al bloquear Hungría los 90.000 millones de euros, se ha cortado la arteria principal. La razón de Estado nos dice que un país que depende de la caridad para pagar los salarios de sus propios soldados está a un paso de la capitulación administrativa, independientemente de lo que pase en las trincheras. El segundo trimestre de la verdad. El fantasma de la hiperinflación. El gobernador del Banco Nacional, Andrei Piscini, ya lanzó el aviso de socorro. Si no hay dólares de afuera, tendrán que imprimir billetes para prestarle directamente al ministro de Finanzas. El riesgo, esto es el principio del fin para la grivna. Pagar salarios militares con dinero impreso sin respaldo es la receta perfecta para el colapso social interno. Rebelión en la Rada, el parlamento ucraniano. Este es el dato más revelador del caos interno en Kiev. El motivo, el parlamento no logra aprobar el IVA para los PIMS ni el recargo militar del 5%. La razón no es solo política, es que no hay quórum. Los diputados de Zelensky, el servidor del pueblo, están desaparecidos o en conflicto directo con el presidente. Si no aprueban estas leyes, el FMI cortará los 8.100 millones de dólares que supuestamente tenían que recibir, lo que Hetmansev llama catástrofe financiera. Y esto, yo diría, conlleva a un efecto dominó de Irán. El golpe de gracia, ¿no? Amigos, aquí es donde este video conecta con el video anterior. La guerra en Irán no solo afecta a los rascacielos de Dubái, está matando a Ucrania por la espalda. Petróleo y gas. El alza de precios llena las arcas del Kremlin mientras vacía las de Kiev. ¿Sí? Fertilizantes. Ucrania, el granero del mundo, ahora tiene que pagar precios exorbitantes por fertilizantes debido a la crisis en el Golfo. El BERT estima una caída adicional del PIB del 0.6% solo por este factor. Ucrania es la víctima colateral perfecta de la furia épica del presidente Donald Trump. La huida de capital, ese miedo al Iskander. El testimonio de Alex Lisitsa de Industrial Milk Company es demoledor. La realidad, nadie, ni siquiera los propios ucranianos, quiere construir nada permanente. El riesgo de un misil ruso que lo borre todo en 10 minutos hace que cualquier inversión en plantas de biometano o puertos sea un suicidio financiero. Nadie quiere invertir en Ucrania, ni los mismos nacionales. Así que yo diría que ese reporte
es el clavo en el ataúd de la narrativa del crecimiento estable. Ucrania está librando una guerra con una chequera que ya no tiene fondos. Mientras el Banco Mundial habla de 580.000 millones para la reconstrucción, la realidad es que no tienen ni para pagar el IVA de las pequeñas empresas. Es una desconexión total entre la propaganda de Bruselas y la contabilidad de Kiev. Y eso nos lleva al negocio de la miseria. ¿Quién se queda con los restos de Ucrania? Siempre de este artículo de Frankfurter Allgemeine Zeitung de Andreas Mink, el concepto geopolítico es el arbitraje del dragón. El concepto clave aquí es el pragmatismo cínico de las licitaciones. China, ¿sí? Lo han oído bien, China, el principal socio estratégico de Moscú, está ganando contratos dentro de Ucrania. Yo siempre les he dicho, los únicos que se benefician de todo esto siempre han sido los chinitos. Esto demuestra que en el nivel de las élites, la guerra es un ruido de fondo mientras los negocios fluyen. La razón de Estado de Pekín es perfecta. Venden a Rusia para la guerra y le venden a Ucrania para la reconstrucción. Mientras Occidente pone el dinero de los impuestos, los 90.000 millones de la Unión Europea, que termina en manos de proveedores chinos. Oh, eso va a ser muy doloroso, ¿eh? El éxodo de capital. La comparativa de la humillación. Pues la inversión extranjera en Ucrania es un cadáver. El dato, la IED, inversión extranjera directa per cápita en Ucrania es una quinta parte de la de Rumanía y 50% menor que la de Moldavia. La realidad, los inversores no son tontos. Si Moldavia, que también está en riesgo, atrae más dinero, es porque la corrupción y la falta de transparencia en Kiev son más peligrosas que los propios misiles rusos. Y esto trae data, ¿eh? Uh, Ucrania siempre ha sido calificada como el país más corrupto de Europa. Los gigantes que huyen. El caso de DP World. Esto es un golpe directo a la logística. DP World Dubai han abandonado la terminal de contenedores de Yuzhny tras 5 años. Si el gigante de Dubái se va, es porque saben que el Mar Negro ya no es un lugar seguro para el comercio civil en los próximos años. ArcelorMittal reporta pérdidas de 150 millones de dólares solo en el primer trimestre. La industria pesada ucraniana está en cuidados intensivos. No hay acero si no hay energía barata ni seguridad física para las plantas. El ETF de la reconstrucción, ¿no? Dinero sin ucranianos. Pues aquí notemos la ironía que menciona este artículo, ¿no? Se lanza en Londres un fondo ETF para la reconstrucción de Ucrania, pero no incluye ni una sola empresa ucraniana. El beneficiario, el fondo incluye a Siemens Energy y otras 50 multinacionales. Ninguna, absolutamente ninguna ucraniana. El mensaje es claro. La reconstrucción es un negocio para que las empresas alemanas y francesas, británicas, recuperen sus pérdidas. Usando el dinero de la ayuda de la Unión Europea, pues los ucranianos ponen el territorio destruido y Occidente pone las facturas. La inversión en tierras. El saqueo silencioso mientras la industria cae. El comercio de tierras agrícolas está en auge. A ver, se están quedando con la tierra. Mientras el valor del país cae, los fondos de la inversión están comprando el humus ucraniano a precio de saldo. Es la última etapa de la colonización económica. Si el Estado quiebra, pues la tierra sigue ahí. ¿Mm? Así que Ucrania es hoy el gran outlet del mundo. Zelensky pide 90.000 millones a la Unión Europea, pero ¿saben a dónde va ese dinero? Va a pagar contratos de empresas chinas que apoyan a Rusia o a alimentar un fondo en la Bolsa de Londres donde no hay espacio para los empresarios ucranianos. Así que mientras este artículo alemán solloza por la falta de inversión, los buitres financieros ya están repartiendo la tierra agrícola. La guerra en las oficinas de Kiev y Londres es para los que saben que al final del día
Ucrania no será reconstruida para sus ciudadanos, sino para sus acreedores. Así pues que este Viernes de Dolores nos muestra una Ucrania que se desangra en el frente y es subastada en el mercado. Con esto me despido, amigos de Que Hablan Geo. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Más de qué hablan muy pronto. Tenemos noticias de última hora del último ataque masivo, se entiende que es uno de los más masivos de Rusia contra Ucrania. Estamos hablando de más de 1,000 drones. Así que quédense en sintonía. Quedamos QAP. Chau, chau. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.